Capítulo 34. Las semifinales. Ese fin de semana previo a las semifinales del matrimonio, Maureen y Pedro fueron invitados por Rajid a pasarlo en su velero, viajarían por la costa y dormirían en la embarcación. Como Rafael tenía competición con otras clases no pudo asistir, e intentó que Teresa se apuntara pero prefirió quedarse, tendrían la noche para estar juntos y luego viajaría en la embarcación siguiendo las regatas. Rajid se había empleado a fondo en su imagen. Se gastó una fortuna, pero su aspecto lo rejuveneció cerca de 10 años. Era alto, corpulento y se mantenía en un estado físico más que aceptable. Las hermanas se quedaron maravilladas con el nuevo aspecto de su amigo. Al llegar sus invitados todo estaba preparado. La despensa y nevera al máximo de su capacidad. 4 camaradas se ofrecieron para el servicio y mantenimiento de esos días. Uno de ellos su antiguo cocinero en el barco, que dirigió durante más de 3 décadas. La idea era comer en algún restaurante cercano donde amarraran. Pero esa primera noche lo tenía todo preparado para cenar a bordo cuando atracaran en una cala cercana al puerto de donde partieron. Los camarotes, contaba con 3 el velero, se repartieron. Uno para el matrimonio y los otros para Pedro y sus camaradas. Rajid instaló 2 hamacas en cubierta para dormir junto a Maureen. Le había prometido un hotel de 1000 estrellas y esa noche estaba dispuesto a cumplir con su promesa. Cuando se lo comentó, comenzó a reír. No estaba falto de humor su amigo, pero también era muy romántico. Rajid comentó: bromas aparte, si lo deseas en el salón de la embarcación el sofá se hace cama. Pero sonriendo le aseguró que prefería el hotel de 1000 estrellas. La mesa estaba servida. Se detuvieron en una preciosa cala y de inmediato se sentaron para cenar en armonía. Fue una velada encantadora y los alimentos de primera calidad, sin duda Rajid había escogido lo mejorcito de sus camaradas, pues como aseguraba el matrimonio. Ni en los restaurantes de 3 estrellas Michelin se comía mejor. La sobremesa se prolongó algo más de lo normal, retirándose a sus habitaciones ya entrada la madrugada. Maureen se quedó en cubierta contemplando aquella maravillosa habitación que aquel encantador nativo había dispuesto para pasar la noche. Maureen se tumbó en la hamaca que le había designado y cuando Rajid iba a acoplarse en la suya escuchó: ¿le hago campito, o no le apetece compartir hamaca? Nunca se hubiera atrevido a proponérselo. Ni lo dudó, se acopló a su lado, se abrazaron para contemplar el maravilloso espectáculo de esa noche en la mar. Al firmamento no le cabía ni una estrella más. Cuando la claridad comenzó a deslumbrarse en el horizonte, en la misma posición que se durmieron contemplaron el increíble espectáculo del amanecer en aquellas latitudes. La incipiente corona solar iba emergiendo poco a poco del continente, con un color rojo, para pasar a amarillo y descubrir todo su contorno. Se levantaron, la sonrisa intercambiada transmitía todos sus sentimientos. Entró en la embarcación y en el servicio se puso el bañador para lanzarse al agua y nadar junto a Rajid que ya se recreaba en las olas. Luego con una manguera encubierta se dieron una buena ducha para eliminar la sal del océano, se vistieron y sus camaradas les tenía preparado el desayuno. El resto seguía durmiendo. Cuando desayunaron todos, Rajid conectó motores y salió de la cala, para una vez en alta mar apagarlos y seguir la navegación a vela. Entre sus compadres, Pedro y él manejaron el velero. Maureen en popa conversaba con Andrea. Es una persona excepcional, sabes que estoy enamorada de David hasta la médula. Pero estas horas compartidas con Rajid están siendo increíblemente dulces y románticas. Y te puedo asegurar, querida hermana, que me estremece su comportamiento, me hace sentirme bien, sin remordimientos, permitiéndome vivir unas jornadas no solo relajadas sino encantadoras. Les quedaban 2 días completos en la embarcación disfrutando del mar, de las calas increíbles y solitarias. En la última que pararon las caribeñas, ante la soledad de su playa, se lanzaron al agua completamente desnudas. El detalle de Rajid, respetando a las señoras dando la espalda cuando se desprendieron de las ropas les llegó. Nadaron por espacio de 1 hora y por fin regresaron, pues volvían a poner el barco en marcha para acudir al restaurante de una localidad cercana, donde Rajid había reservado mesa para sus invitados.
La cocina y servicio de camareros estaba en el centro de unos tentáculos que terminaban en una especie de comedores y todo el complejo sobre el mar, donde el suelo transparente permitía contemplar la fauna y flora del fondo del mar mientras comían. La sobremesa se prolongó y cuando fueron a navegar un poco tuvieron que detenerse antes de lo previsto, pues la noche comenzaba a cerrarse. Cenaron tarde y muy ligero, pues la comida fue abundante. Una nueva noche bajo las estrellas, una nueva noche compartiendo la hamaca y una nueva noche junto a un caballero. La jornada del domingo fue para ir regresando hacia la morada de Rajit, donde había quedado con un grupo de amigos para realizar la cena con todos. El lunes se presentó. 4 regatas en 2 días separaban a Robert y Vicente de la final. Mientras que el miércoles saldría Esther por la mañana a primera hora. A continuación la otra semifinal masculina con Adel para buscar el mismo objetivo. La final olímpica. Las 2 primeras regatas fueron muy reñidas, pero en la tercera se aseguraron la final y la última fue prácticamente de trámite. Los 2 amigos estaban clasificados para la gran final. De nuevo problemas para los permisos de embarcaciones que deseaban seguir la competición. Esther ya era conocida internacionalmente y las televisiones españolas tenían muchas esperanzas con la jovencísima regatista española. Lo cierto es que dominó de principio a fin, no tuvo rival. Los 4 amigos se habían clasificado para participar en la final olímpica. Solo un fallo mecánico o algún despiste de la joven le privarían de la medalla, era muy superior al resto de participantes. Finalizadas las felicitaciones de familiares quiso aislarse. Pidió permiso a Rafael y se fue a la playa. Necesitaba pasear y necesitaba estar sola. Robert intentó ir pero de inmediato se dio cuenta de los deseos de su gran amor. Lo entendía perfectamente, deseaba conectar con su abuelo. Iba a realizarse el sueño que le prometió y precisaba soledad, paz, silencio y especialmente aire libre. Si era junto al mar y conectando con él mucho mejor. Varios medios de comunicación intentaron contactar, pero fue Vicente quien estuvo al pie del cañón para atenderlos. Les rogó comprensión con su compañera, precisaba concentración total. Necesitaba aislarse y realizar las trazadas de la final mentalmente y para ello precisaba soledad. Llegó a la playa, se descalzó, no tenía la palmera de su cala, se la colgó al dedo índice de su mano izquierda y comenzó su paseo marcado por el incomparable contorneo de sus caderas, que portaban la gracia y el ritmo de las mujeres del Caribe, sumándose la gracia de una niña de 9 años. Pasos sin el mínimo ruido para dar otros con el chapotear del agua. Una brisa suave lanzando sus melenas rubias al viento. La luna reflejándose en la superficie del agua e iluminando los pasos de la joven. Andaba meditando, repasando su corta vida, repasando sus insuperables momentos con su abuelo. Casi 70 años después, su nieta estaba en condiciones de lograr un oro, y no solo era la consecución de esa hazaña. Pues de lograrlo sería la regatista más joven de la historia de las Olimpiadas obteniendo una medalla de oro. Pero en esos momentos no comprendía muchas cosas que sucedían en torno a su vida. Observando sus 10 años de vida había tenido un camino de rosas. Un abuelo como el suyo no había nacido, ni nacerá. Unos padres ejemplares, unos amigos inmejorables. Era una privilegiada. Por el contrario había visto demasiada miseria. Porque esos niños de los barrios marginales de Nueva Delhi, tenían que andar por las basuras para encontrar algo que llevarse a la boca. Por el hecho de nacer en el seno de una familia sin recursos. El porqué de esa diferencia en el poder adquisitivo de la gente. Muy pocos almacenaban cantidades de dinero mientras que la mayoría andaba en trapos. Que sin razón era la raza humana. ¿Cómo se le podía considerar el animal inteligente? Si estaba destrozando su lugar de hábitat. Y Occidente con los ojos tapados, y ella como todos ellos, ciega. Robert estaba haciendo algo grande, pero continuaba con su vida cómoda, con las espaldas cubiertas. Lo mismo que Vicente. Eran chicos maravillosos con un gran corazón y fondo. Estaban aportando su granito de arena, Robert incluso su tiempo que era mucho más importante que los medios económicos. ¿Y ella? ¿Qué había hecho? Donar un dinero. Fuera el que fuera. Cierto que el primero que ganaba por sus propios medios. Pero,
¿Hubiera hecho lo mismo si dependiera su subsistencia? Tenía las espaldas cubiertas y bien cubiertas. ¿Qué mérito había en lo realizado? Precisaba respuestas y aunque confiaba plenamente en sus padres y sus amigos, escuchar a su abuelo le proporcionaría cuanto menos serenidad. Sabría darle una respuesta acertada a sus inquietudes. La Olimpiada era importante, pero mucho más saber el rumbo de su vida. Era muy joven, pero no por ello se debía dejar llevar por la corriente. ¿Cuántas veces su abuelo decía que si uno estaba convencido de algo, debía luchar hasta el fin por sus ideales, aunque el torrente en contra fuera muy duro? ¿Cuántas veces le contó el ciclo del salmón? Algunos no pasaban los primeros obstáculos, otros caían a mitad de camino, otros desfondados morían a metros de su objetivo o eran devorados por los osos. Pero ninguno renunciaba a luchar por llegar. ¿En cuántos ejemplos podría apoyarse el ser humano para aprender un poco de la naturaleza? Necesitaba respuestas, necesitaba ponerse ya en marcha. Si había que dejarse los estudios, se los dejaba. Si la esencia del ser humano era la que pregonaba ese sabio, el resto carecía de importancia. Pero ¿cuántas veces había escuchado a su madre decir que su abuelo primero se formó, en lo que más le gustaba, en lo que le hacía sentirse libre incluso en el trabajo, para luego dedicar su vida y su fortuna a los más cercanos? A todos era imposible llegar. Pero su grano de arena solucionó la vida de muchas familias. Roberta, aún sin terminar, andaba haciendo algo parecido, pero seguía preparándose para tener mayor capacidad de ayuda. Para que los buitres no pudieran detener su obra. Otro ejemplo lo tenía en Vicente. Tenía muy clara cuál era su idea. La vela era su pasión y la ingeniería sería un buen instrumento para ayudar a muchos jóvenes cercanos a su entorno. Siempre que su madre le ponía esos ejemplos cercanos, insistía que aquello estaba bien, pero la ayuda iba a los occidentales, que por muy mal que estuviesen no tenía nada que ver con lo observado en algunos países, especialmente de África. E incluso en México, donde el lujo cubría la miseria para la atracción del turismo. Estaba hecha un lío. Deseaba conectar con su yayo, seguro que le ayudaría a tomar una decisión. De inmediato recapacitó. Ya lo sé, abuelo. Soy yo quien la debe tomar, pero una reflexión tuya ayuda mucho. De pronto el entorno se oscureció por completo, su cuerpo continuaba con el paseo, pero su espíritu inició ese viaje a esa otra dimensión donde seguro que encontraría la palmera para dejar su calzado y caminar junto a su yayo. Esos prolongados silencios junto a él. Cómo los adoraba. Miraba de reojo a su abuelo comprobando la sonrisa en su rostro. Sabía perfectamente todo aquello que le inquietaba y de pronto se sintió cómoda, liberada de toda presión o preocupación. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Se detuvo, de inmediato lo hizo su abuelo. Se giraron y abrazándose, con todo el amor que se profesaban, el silencio se rompió. Gracias, abuelo, ya sé lo que tengo que hacer. No se había producido ni una sola palabra hasta esa última frase. Ahora estaba segura de la decisión tomada. Antes de separarse comentó que le esperaba al día siguiente. Mientras se abrazaban para la despedida, escuchó. ¿Lo has llegado a dudar en algún momento? Estaba claro que no, él estaría junto a ella para ganar el oro. Y aquello supondría una ayuda a sus ilusiones, a sus intenciones. Adel era consciente que se clasificarían los dos, por eso en las semifinales se empeñó en realizar mejor tiempo que su joven amiga para demostrarse a sí mismo que era capaz de hacerlo. Esas derrotas en competiciones mixtas le tenían comida la moral. Al ser el recorrido el mismo para categoría masculina que femenina, se empeñó en realizar mejor tiempo tanto en semifinales como en la final. Pero cuando esa primera semifinal finalizó, no solo Adel, todo el mundo de la vela sabía quién ganaría el oro femenino ese fin de semana. Le había sacado más de 10 minutos. Fue increíble, la regata perfecta. Ni un solo fallo, ni un solo despiste. Por supuesto que Adel se clasificó en primer lugar, pero salió de la competición como ausente, se había entregado como nunca. Había estudiado hasta el límite todas las condiciones, había hecho prácticamente lo mismo que su amiga y sin embargo los destrozó a todos en tiempo. No cabía duda que la ventaja de aquella pequeña era su abuelo, que navegaba con ella.
Al menos él jamás dudaría de ello. La otra semifinal la ganó también con autoridad Vicente seguido de Roberts. Si bien el tiempo también era bastante inferior al logrado por la campeona española. Casi todas las delegaciones se lamentaban no haber adoptado la decisión del equipo olímpico de vela español con esos 3 meses de preparación en esas aguas. Les estaba dando un resultado increíble. Las quejas que en un principio aparecieron en España por el excesivo coste se despejaron, primero con el detalle de acudir a la Villa Olímpica y principalmente por los resultados que estaban obteniendo todas las clases. Se habían disputado con 2 representantes y se habían logrado un bronce y una plata. Llevaban camino de lograr otras 2 en la clase láser. De no surgir ningún problema, esos 2 representantes subirían a los cajones. Es más, pocos dudaban que el himno español sonaría en la final.